Distrofias corneales. Antes de empezar, vamos a recordar algunos conceptos básicos, como es que el queratansulfato pues va a ser el glucosaminoglucano más abundante en el estroma. Los inhibidores de aldosas reductas orales y tópicos modifican el epitelio en pacientes con diabetes mellitus. Alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y lipoproteínas afectan la estructura de la córnea y su función. Una alteración puede no afectar la visión, pero es una pista importante para el diagnóstico de enfermedades metabólicas. Merecen atención las alteraciones de dislipoproteinemias debido a su correlación con enfermedades coronarias. Hiperlipoproteinemias en general se asocian a santelasma y áreas de opacidad bilateral. La córnea. Esta es la mayor estructura refractiva, importante para la biodefensa, y también es importante mantener la transparencia y la estructura de la misma. Dentro de sus propiedades ópticas está la transparencia, la calidad de la superficie y el contorno. Solo para recordarles que la córnea está compuesta por 5 capas de exterior a interior. Vamos a mencionar el epitelio, la membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet y endotelio. El estroma está formado de matriz extracelular, queratocitos, fibras nerviosas, colágeno tipo 1 y glucosaminoglucano. El glucosaminoglucano más abundante es el queratansulfato, con un 65% a nivel del estroma. Este juega un rol muy importante en la homeostasis, en los cambios metabólicos, ya que estos alteran la transparencia de la córnea y su función. Entonces vamos a empezar por hablar sobre los trastornos del metabolismo de los carbohidratos. La más común es la queratopatía por diabetes mellitus. En el año 2000 se estima un número de 171 millones y para el año 2020 se alcanzaron 200 millones de casos. Dentro de este tipo de alteraciones metabólicas que pueden ocurrir a la córnea, pues encontramos otras entidades como son la queratopatía punteada, la erosión epitelial persistente, hipoestesia corneal, defecto epitelial persistente no reparable y edema corneal. Los lisosomas son organelos que funcionan como barreras de la membrana limitante externa y las vesículas intralisosomales. Contienen más de 50 enzimas digestivas y son los encargados de sintetizar las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos. En este punto podemos encontrar un grupo de desórdenes secundarios a los lisosomas, como la mucopolisacaridosis. Esta es secundario a una alteración hereditaria donde hay una alteración en la degradación de los glucosaminoglucanos y esto va a crear un deterioro progresivo. Entonces, ahora sí podemos hablar de qué son las distrofias corneales. Estas son afectaciones bilaterales simétricas y hereditarias que parecen tener poca o ninguna relación con factores ambientales o sistémicos. Comienzan en la vida temprana, son lentamente progresivas, aumentan con la edad y pueden presentarse clínicamente hasta años después. Dentro de la patogenia, se caracterizan por la acumulación progresiva de depósitos de mutaciones genéticas que conducen a la transcripción de proteínas aberrantes. Las mutaciones producen la proteína queratoepitelina invadiendo el complejo de la membrana basal epitelial, siendo una patología más superficial, presentando en los pacientes erosión corneal recurrente o visión borrosa, como
que se traduciría en astigmatismo irregular u opacificación estromal. Hay pacientes que experimentan visión borrosa debido al edema corneal, por ejemplo, en la distrofia corneal endotelial de Fuchs, o debido a distrofias no asociadas con depósitos, por ejemplo, distrofia de la membrana basal epitelial, que es el último ejemplo, que puede ser de hecho una degeneración en lugar de una distrofia. Para reflejar con mayor precisión las características genéticas, clínicas e histológicas en evolución de las distrofias, el Comité Internacional para la Clasificación de las Distrofias Corneales revisó la nomenclatura de las distrofias. En esta reclasificación, actualizada recientemente, cada distrofia se clasifica en 4 grupos. 1. Las distrofias epiteliales y subepiteliales. 2. Distrofias de TGFBI epiteliales o estromales. 3. Distrofias estromales. 4. Distrofias endoteliales. Se espera que con el tiempo todas las distrofias corneales válidas alcancen el estado de categoría 1. Acá tenemos otra clasificación por categorías, donde la categoría 1 es una distrofia corneal bien definida en la que se ha mapeado e identificado el gen y se conocen las mutaciones específicas. Categoría 2, una distrofia corneal bien definida que se ha mapeado a uno o más locus cromosómicos específicos por él o los genes los genes aún no se han identificado. La categoría 3 es una distrofia corneal bien definida en la que el trastorno aún no se ha asignado a un locus cromosómico. Y 4, esta categoría está reservada para una distrofia corneal presuntamente nueva o previamente documentada, aunque la evidencia de que sea una entidad distinta aún no es convincente. Tenemos también la clasificación por categoría, pero ya referidas más que todo a los sectores, es decir, epiteliales, subepiteliales, distrofias del estroma, distrofias endoteliales. Acá tenemos una numeración extensa. Por ejemplo, tenemos las distrofias epiteliales y subepiteliales, distrofias de capa de Bowman, de capa de Descemet, todas estas descritas, ¿verdad?, por capas, y las cuales pues van acompañadas también por el alelo o el mapeo genético correspondiente. Al examen clínico se consideran las siguientes preguntas para determinar si existe una distrofia y diferenciarla entre las distrofias corneales. Preguntas como si se ven afectados otros miembros de la familia, si hay signos de inflamación, si las opacidades en ambos ojos son simétricas o asimétricas, en qué capas de la córnea se encuentran, si hay zonas despejadas entre las lesiones, si hay lesiones que se extienden al limbo, si la córnea es anormalmente gruesa, delgada, la morfología de las lesiones sugiere una distrofia corneal. La distrofia de la membrana basal también se conoce como distrofia epitelial microquística de Cohan y distrofia de la membrana basal anterior. Acá también menciono la parte genética, con qué locus genético está relacionado y el tipo de gen. Está presente en la vida adulta, raramente es visto en niños. Respecto a la herencia, pues no está bien documentada esta información y puede ser degenerativa. Hay 4 tipos principales o 4 tipos de patrones para la distrofia de la membrana basal. Vemos los patrones en huellas, en mapas, en puntos o patrones en ampolla de Brown. Esta es una fotografía de una distrofia de la membrana basal epitelial. Vemos en la primera figura que alcanza este tipo de mapa. En la fotografía B hay puntos intraepiteliales y pues en la C hay líneas en huella digital, ¿no? Este tipo de distrofia se presenta en el 6%, 18% de la población.
Los síntomas pues prácticamente en todas van a ser muy parecidas a algo lo que vamos a encontrar, ¿verdad? En la lámpara de hendidura, pero pues los pacientes casi todos van a referir una visión borrosa, diplopia puede ser monocular o se estima que solo el 10% de los pacientes van a tener erosiones corneales, pero el 50% de los pacientes con erosiones corneales epiteliales recurrentes tienen evidencia de esta distrofia anterior. Una fotografía también de este tipo de erosión corneal anterior. Como tratamiento, los pacientes no requieren un tratamiento específico, pero en pacientes con astigmatismo irregular puede ser necesario el desbridamiento epitelial. Tenemos ahora a nivel de epitelio la distrofia corneal epitelial de Meesmann. Mencionamos acá las variantes genéticas. Esta comienza en la niñez temprana y es autosómica dominante. Esta aparece muy tempranamente en la vida. Se observan pequeñas vesículas intraepiteliales más fácilmente con retroiluminación. En el 85% de los ojos se afecta el epitelio. El epitelio que rodea el quiste es claro, se pueden observar patrones epiteliales en forma de cuña y los síntomas se limitan a irritación ocular leve, disminución de la visión y en algunos pacientes pues puede haber fotofobia, además de erosiones recurrentes dolorosas. Esta es la fotografía de un tipo de distrofia de Meesmann que va a aparecer como pequeñas ampollas en forma de burbuja con iluminación indirecta. Con lámpara de hendidura vemos la fotografía B, Bleps también que se ve un contrarreflejo. Dentro del manejo, pues la mayoría de los pacientes no requieren un tratamiento, pero el uso de lentes de contacto puede ser útil si los síntomas son frecuentes. La distrofia epitelial de Lesch, esta tiene una categoría 2, ¿verdad? Y tiene su comienzo en la infancia. Los pacientes con distrofia de Lesch no tienen dolor, puede haber una disminución asociada en la visión, se puede intentar el desbridamiento corneal, pero a menudo pues hay recurrencia y los lentes de contacto pueden ser útiles para casos más severos. Describe también otro tipo de distrofia corneal, esta es en forma gelatinosa. El nombre alternativo es amiloidosis subepitelial. Esta comienza en la segunda década de la vida, que ocurre en la primera y segunda década de vida, con la presentación que antes describimos. Estas lesiones son visibles a la atención con fluoresceína y pues puede haber una disminución significativa de la visión. A veces se observa vascularización superficial.